¿Qué tal? Mi nombre es Ana Laura Torres Hernández, soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de México en las facultades de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes y Diseño. Y el tema que he elegido para presentar en esta ocasión tiene que ver con el arte como una forma de resistencia. ¿Es el arte un vehículo capaz de canalizar nuestras emociones y permitirnos expresarlas de tal suerte que podamos lidiar con ellas? Eso es lo que veremos en esta ocasión a partir del ejemplo de tres artistas específicos. Vamos a iniciar justamente con uno muy paradigmático y conocido, particularmente en Francia, aunque no es esta su patria de nacimiento. Vincent Van Gogh, quien nació en 1853 en lo que hoy día son los Países Bajos y falleció en Francia en 1890, es uno de estos ejemplos que no se pueden dejar escapar cuando hablamos de la expresión artística como un modo de lidiar con las emociones y las vivencias que atravesamos cotidianamente. Van Gogh tiene como parte de su identidad algunos aspectos que es necesario destacar para entender qué es lo que está tratando de comunicarnos a través de su trabajo pictórico. Su identidad está constituida, como la de todos y todas, en principio por el círculo familiar, es decir, la esfera de nacimiento y crianza. Con relación a esta, quisiera destacar que Van Gogh fue criado en una familia fervientemente religiosa, tanto así que durante su primera juventud, en realidad, él se dedicó a predicar, era un pastor de almas. Y justamente a través de los viajes que realizaba para comunicar un mensaje sacro, etcétera, fue conociendo tanto diversas geografías como poblaciones que le llamaban la atención y buscaba retratar a través de una libreta de dibujos que siempre llevaba consigo. La identidad, además, en términos familiares de Van Gogh, estuvo marcada por el fallecimiento de un hermano que nació previamente a él y que había recibido también por nombre Vincent, razón por la cual Vincent Van Gogh se sintió siempre como una especie de usurpador del lugar de este familiar que se había perdido. Solía, de hecho, según él mismo en sus cartas dirigidas a su hermano Theo, visitar la tumba de su hermano fallecido, sintiendo que había como una especie de transmutación de su ánima y que afectaba, por supuesto, la manera en la que él se concebía dentro del circuito familiar. Viajando como pastor, tenía entonces una raigambre espiritual muy fuerte que expresó tanto mediante la escritura como a través del dibujo y posteriormente la pintura. Escritura que hoy día conocemos por las afamadas cartas a Theo, en donde Van Gogh hacía partícipe a su hermano de sus angustias, de sus experiencias, de las personas que conocía. A través de esa escritura y de su obra pictórica, principalmente ligada al postimpresionismo, con este uso prolijo de los colores y la pincelada suelta, se ha interpretado que la manera en la que Van Gogh se relacionaba tanto con la sociedad como con su naturaleza pudo haber estado mediada por un padecimiento psicológico que hacía que tuviera lapsus creativos y posteriormente etapas depresivas bastante severas. En ese sentido, la identidad de Van Gogh estuvo también ligada a los aspectos clínicos, es decir, su tratamiento a partir justamente de una posible esquizofrenia en su conducta, en su manera de interactuar y que también se expresaba en cierto sentido en la forma violenta en la que él retrataba la naturaleza, aquellos aspectos que le interesaban de él. Viendo algunas de sus obras, podemos corroborar este amasijo de elementos que constituyen la identidad de Van Gogh y que a través del arte fueron canalizándose, fueron dándose a conocer y, por supuesto, constituyendo a su vez un estilo muy particular. Los comedores de patatas de 1885 es una de las obras primeras del trabajo de Van Gogh como artista y que se relaciona con estas poblaciones a las que él conocía durante sus viajes como predicador. A Van Gogh le interesaba mucho explorar la cotidianidad de estas comunidades que vivían con recursos más bien precarios, comunidades agrícolas que se reunían a la mesa antes de las últimas luces del día para compartir el pan, lo poco que tenían.
Como predicador, Van Gogh, obviamente, al desplazarse de un lugar al otro, pedía asilo, posada, y le era dada. Aprovechaba entonces estos momentos para retratar escenas del cotidiano de estas poblaciones que lo marcan también profundamente en su manera de concebir la vida, en el estilo frugal que él mismo adoptó de renuncia, una vez que, al comenzar su carrera como artista, decidió exiliarse de París hacia la campiña francesa para tener un poco más de paz. Luego entonces, este momento de su vida es definitorio en la forma en la que él va a entender el espacio creativo que necesita para expresar su intimidad. Aquí esta naturaleza con Biblia nos muestra uno de los objetos con los que cargó durante muchos años, durante su etapa de predicador, para comunicar una cierta religión, una cierta fe. Esto me sirve también para destacar cómo los aspectos espirituales en las personas no solamente tienen que ver con una creencia religiosa específica, sino también con la manera en la que la naturaleza y aquello que vamos viviendo nos afecta y lo podemos entonces introspectar para posteriormente expresarlo como parte de nuestra identidad. La habitación de Van Gogh en la campiña francesa es sin duda una de las obras más reconocidas del artista y nos muestra, como ya les decía, este aspecto más bien frugal, de no mucho lujo, de lo elemental, de los aspectos esenciales que él consideraba que formaban parte de su entorno, que le daban paz. Retratar este espacio íntimo y mostrarlo, como se sabe que hizo, por ejemplo, con su amigo Paul Gauguin, era una forma de abrirse respecto de aquello que formaba parte de su día a día. El cartero Joseph Roland es uno de estos personajes que van a formar parte del círculo social de Van Gogh cuando está él en la campiña francesa. Y lo retrata de una manera gallarda porque era este vehículo que le permitía a él, por supuesto, hacer llegar a su hermano Theo aquellas cartas que le escribía. Así también el doctor Gachet, que era quien lo atendía, con quien dialogaba, con quien se expresaba, va a ser otro personaje que forme parte de la iconografía de Van Gogh por ser un amigo íntimo. Inclusive se llega a especular a través de las cartas y en diferentes filmes que se han dedicado a la vida de este artista, que la hija del doctor Gachet, quien tocaba el piano, pudo haber sido un personaje fundamental en esta juventud tardía de Van Gogh respecto de la socialización y posibles sentimientos de amor. Aquí un autorretrato del artista que decide representarse con los atributos iconográficos del pintor. Ya no el pastor, ya no el hijo que viene a reemplazar a un hermano fallecido, sino Van Gogh reconociéndose como artista. Remedios Varo y Uranga, esta pintora de origen español exiliada en México, que nace en Arles en 1908 y fallece en Ciudad de México en 1963, es otro personaje que nos funciona muy bien para pensar el arte como un canal de expresión de los temores, de las angustias, de las vivencias traumáticas que en el caso de la personalidad del yo de Remedios dejaron marcada la cuestión bélica, la guerra civil española, que va a dejar estragos en su país natal, posteriormente el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, que la va a obligar a irse del continente y exiliarse en México con la política de brazos abiertos que en ese entonces tenía el presidente Lázaro Cárdenas. Remedios Varo, curiosamente, tiene también un antecedente familiar que coincide con Van Gogh, ya que su madre había dado a luz antes que ella a una niña que murió. Y a ella, al nacer, justamente la llaman Remedios, porque consideran que iba a venir a remediar ese vacío, ese dolor que había dejado en su contexto familiar la pérdida de un hijo. Remedios va a tener una vinculación muy fuerte con el movimiento de vanguardia del surrealismo,
Por lo tanto, el aspecto onírico es fundamental para entender la manera en la que ella decide expresar su cotidianidad, las cosas que le interesan, los recuerdos, las memorias que le llegan, principalmente también del ámbito geográfico que fue recorriendo, a veces por gusto, a veces también por necesidad, al tener que exiliarse, al tener que huir. Remedios Varo es una pintora muy particular, ya que a diferencia de Van Gogh, que es autodidacta, recibe una formación académica en la Academia de Artes de San Fernando, y su padre, al ser ingeniero, ya desde una etapa de infancia, la llevaba consigo, así como a su familia, cuando tenía que desplazarse por España o el norte de África para supervisar obras. Y se da cuenta en ese momento que su hija tiene una particular afición y talento para el dibujo. Esto que vemos en pantalla es un autorretrato de la misma Remedios. Su padre va a incentivarla a dibujar, a perfeccionar su técnica, y esto le va a permitir ingresar en la academia, formar parte de una de las primeras generaciones que aceptan mujeres y que se reconocen estas como autoras. Y de ahí en adelante ella va a empezar a explorar su propia ruta, vinculada a veces con el diseño, y ya propiamente cuando conoce a Benjamin Perret y al grupo de los surrealistas en París, desde la pintura. Cuando se exilia justamente con Benjamin Perret, llegará a México y va a ser contratada por la Casa Bayer para hacer de ilustradora de diferentes medicamentos y proyectos que vinculaban arte y ciencia. Esto le va a permitir viajar por el continente, principalmente hacia el sur, para documentar, por ejemplo, la forma anatómica de los mosquitos que causaban paludismo, etc. Luego entonces, hablando de lo geográfico, Remedios se desplazó muchísimo durante toda su vida, sea desde su niñez hasta una edad adulta, en la que finalmente se va a establecer en Ciudad de México, en San Ángel. Este tipo de obras que vemos ahora, así como con Van Gogh, nos permiten reflexionar respecto de lo que Remedios trató de expresar a través de su trabajo. Esta, de vejez 1948-1949, es un óleo de pequeño formato que pertenece al Museo de Arte Moderno, institución poseedora de la gran mayoría de las obras de Remedios realizadas en México. Aquí vemos una estructura de color rosa que, si bien no puede decirse de manera inmediata que se trate de una autorrepresentación, realizando algunos ejercicios interpretativos, es posible también llegar a esta lectura en donde Varo se posiciona como este mismo edificio, un poco destartalado, abierto, y en el medio de una naturaleza agreste que empieza justamente a cobijarla. Este sentimiento del exilio, de la necesidad de irse de su país, de tener que rodar por el mundo, es algo que va a acompañar siempre a Remedios, razón por la cual sus estructuras arquitectónicas son tan precisas, tan detalladas, porque la estructura arquitectónica, como una metáfora del hogar, simboliza en cierto sentido la protección. Aquí, al hablar de la vejez como algo que acontece tanto en la producción cultural humana, es decir, el edificio, como en la naturaleza otoñal que vemos, Varo hace un paralelismo entre su sentimiento de ser una artista errante, que se desplaza, que viaja, y la metáfora, a veces inclusive paradójica, de la raíz. Veamos el árbol que está en primer plano a la derecha, cómo esa raíz del árbol es evidente y trata desesperadamente de anclarse a la tierra en el medio de un contexto que obliga a Varo a desplazarse constantemente. Estos desplazamientos obviamente generaron en ella un sentimiento de angustia, como aquí lo vemos en esta obra. Acá, más ligado también al contexto onírico, Varo propone a una mujer, que no sabemos si es ella misma o simplemente una dama que está siendo atrapada por estos hilos, que a su vez, al subir, están generando una forma geométrica que contiene libélulas, estos animales de colores
que a su vez están ayudando a accionar el mecanismo de la polea que está en la parte superior, que es lo que mantiene a flote, además del fuego, esta estructura. Esta estructura puede ser bien paragonada a la idea de la conciencia, aquello que contiene nuestros pensamientos. El ave que está en la parte inferior de la estructura geométrica puede simbolizar la noción de la libertad, contrapuesta, por supuesto, a la manera en la que esta dama de la parte inferior se encuentra como atrapada. Eso es lo que está generando la angustia. Así como también veamos cómo coincide el color de esta estructura de ladrillos con la de la torre de vejez. Un color rosa de un pasillo larguísimo que además noten ustedes cómo en la parte superior le empiezan a salir raíces. La naturaleza del exterior penetra el edificio y nos deja ver estas raíces de color amarillo que empiezan a instalarse en esta bóveda de cañón que es el interior del edificio en donde Varo desarrolla la escena. Además de las raíces, de la cuestión del desplazamiento, para Remedios el asunto de los hilos fue fundamental. En muchos trabajos de su producción tenemos al hilo como una metáfora de la continuidad de los ciclos y así también de la raíz, de aquello que nos comunica con los otros, con la naturaleza, muchas veces inclusive sin percatarnos de manera evidente. Hay en Varo, así como en diferentes artistas de su generación, una creencia también espiritual que liga planos y que a través de la teosofía rusa se propone el descubrimiento de otro tipo de paneles o de momentos de la existencia a través de ejercicios de meditación, de poner atención a lo que soñamos y en todo caso de estar siempre atentos, atentas a la manera en la que nos vinculamos con la naturaleza. Esto lo vemos de manera clara en Rompiendo el Círculo, este personaje que tiene en sus cabellos justamente todas las raíces naturales y en su pecho una abertura que nos comunica un bosque otoñal, está rompiendo este ciclo, este círculo que de alguna manera se refiere a el devenir del tiempo, al paso que hace que la naturaleza se transforme, que los ambientes cambien con las estaciones, pero que en el contexto de lo personal, de lo humano, estos ciclos, estos círculos se refieren a los hábitos que tenemos y que muchas veces pueden ser nocivos, que pueden traer consigo pensamientos dañinos y que es necesario dejar de lado para poder avanzar. Es por eso que este personaje, vemos cómo sus piernas están abiertas en un acto de desplazamiento, de dar un paso para dejar de lado, para superar ciertas memorias, ciertas vivencias. Así también en Ruptura de 1955 es muy claro este hecho. La mujer que ha decidido abandonar esta casa, de nuevo una arquitectura impecable, muy cuidada, ha dejado entreabierta la puerta y con esa puerta entreabierta vean ustedes cómo salen estos especies como de pañuelos que simbolizan lo anterior, el pasado, aquello que hemos vivido y que estamos dejando atrás. Esta mujer baja decidida los escalones y se aleja de una estructura que parece un poco lúgubre. De hecho, los rostros que podemos divisar en las 6 ventanas de la parte superior del edificio parecen vigilarla, como si quisieran tratar de motivarla a cambiar de idea, a renunciar a esta decisión de romper con el pasado. Pero esta mujer, envuelta en su capa, está decidida a ir hacia adelante. Así también en La Llamada, obra de 1961, vemos a este personaje que se ha conjeturado es la propia Varo, por ser una mujer pelirroja, delgada, que vean cómo viene de una estructura de nuevo arquitectónica, pero que parece ligada a ciertos materiales de la naturaleza, como puede ser la madera esculpida o la roca. Para Varo, además de los hilos, de la transhumancia, del desplazamiento, el asunto astral o la vinculación de las personas con el cosmos era fundamental.
Es por ello que esta mujer, que es la única que rebosa de color en medio de la noche, tiene un cabello tan largo que se conecta con la luna, el símbolo de lo femenino en diferentes culturas y relatos mitológicos. Y sigue un designio que está siendo llamada por algo que la impulsa a andar entre estos personajes que emergen de las paredes sin que ella se dé cuenta aparentemente de ello. La alquimia fue otro de los valores que Varo exploró a través de su trabajo y veamos cómo aquí aparece a través de la pócima que esta mujer lleva en la mano, como si se tratara de un remedio justamente para poder empezar de nuevo. Aquí una imagen de Remedios Varo en su estudio de San Ángel. Finalmente, vamos a ver el caso de un artista más contemporáneo, Soran Music, que nació en 1909 y falleció en 2005. Tenemos a la izquierda una fotografía del pintor, un pintor de paisaje que, sin embargo, vivió una experiencia traumática que hizo que este tipo de pinturas se modificaran hasta llegar a una reconstrucción de la memoria de aquello que vivió cuando, por causa de su religión, fue hecho preso de un campo de concentración durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, el arte de Soran Music representa también una apuesta hacia la ética como un camino a seguir para la expresión artística. Soran Music, que logra sobrevivir del campo de concentración de Dachau, buscó desesperadamente librarse de esos pensamientos y regresó a la pintura de paisaje una vez que fue libre, pero hubo un momento de su vida en el que se dio cuenta de que lo que él había vivido se podía repetir. Y aquí viene justamente esta reflexión de parte del propio artista. Pasaba a menudo cerca de los hornos crematorios, donde había 4 metros de cadáveres. Un amigo checo me decía, ves, mañana o pasado, mañana saldremos por la chimenea. Jamás podrá volver a suceder algo parecido. Somos los últimos en ver una cosa así. Más adelante, cuando la carga interior se hizo demasiado fuerte, cuando los recuerdos del campo resurgieron en mí, empecé a pintarlos, años más tarde, y me di cuenta de que no era cierto. No somos los últimos. Todo lo que tenía dentro tenía que surgir algún día. El detonante fueron los sucesos del mundo que se empezaron a repetir por todas partes, las guerras, las matanzas, cosas parecidas a las que nosotros en Dachau creíamos que no era posible que se repitieran jamás. Todavía se repiten. Lo horrible es innato en el hombre, no solo en una sociedad que fuera aberrante, y he sentido el deber de decirlo así. Music, a partir de 1970, empieza a recuperar la memoria de lo que vivió en los campos de concentración y lo plasma en dibujos, en grabados, en pinturas de esta naturaleza, en donde la imagen del cadáver, del cuerpo desprovisto de identidad, de la soledad, de la muerte, son evidentemente protagonistas de su quehacer. Como ya les decía, con un propósito ético, de denuncia, de memoria, hacer un recuento histórico de lo sucedido para evitar que se volviera a repetir. Este es un autorretrato del artista en donde el borramiento del propio rostro, de sus facciones, nos hablan de cómo este tipo de actos atroces atentan directamente contra la identidad, mermando la posibilidad de reconocerse. No obstante ello, a través del arte, Soran Music decidió darle voz a aquellos cuerpos, a aquellos seres que no pudieron alzar su propia consigna debido a que fallecieron en los campos. Y a través del espejeo con estos seres, hacer de él mismo un vocero, un representante de lo que implica sobrevivir. La producción artística, entonces, puede ser un vehículo para comunicar nuestras emociones y tomar conciencia de lo que nos afecta, poner en valor nuestra historia de vida, proyectarnos hacia el futuro a través de nuestros anhelos, pero sin por ello dejar de reconocer también los miedos que nos habitan y poder con ello también enfrentarlos. Muchas gracias.